especial contamos con la presencia de Verónica Cajamarca, quien nos va a acompañar entregándonos sus tips dentro de su experiencia trabajando con ChatGPT. Algo muy importante para poder obtener buenas respuestas de la inteligencia artificial es saber escribirle a la inteligencia artificial. Es decir, de cierta forma saber hablarle, entre comillas, saber conversar con ella para poder obtener las mejores respuestas. Muy buenas tardes, Steffi. Muy buenas tardes con toda la audiencia. Un gusto, un placer poder compartir un espacio de conocimiento con todas las personas que están en este momento y las que nos van a ver más después también. Sí, este es un tema que hay que seguirlo trabajando porque es muy útil y pues justamente la intención de ahora es que podamos entregarles un poco de nuestra experiencia para que ustedes también puedan obtener todos los beneficios de toda esta tecnología que ha sido desarrollada para el poder optimizar nuestro tiempo, sobre todo. Digamos que los tips que van a recibir ahora, si bien funcionan mucho más en inteligencias artificiales de texto como la que estamos viendo ahorita, sin embargo, el cuidado al detalle y a lo que se quiere decir sirve en general incluso para otras inteligencias artificiales. Todas las inteligencias artificiales requieren de un nivel de detalle en la instrucción que le damos para que nos dé una respuesta. Entonces, basados en eso, ahorita sí vamos a hablar sobre ChatGPT, pero primero me gustaría, yo sé que esta palabra suena muy difícil, la mayoría de gente ni siquiera sabe que existe, que es prompt, así como lo más difícil escrito, lo más difícil de pronunciar, la P, la R, la O, la P, la M, la T, o sea, prompt, cómo se escribe es complicado, cómo se pronuncia es complicado, pero es la forma en la que lo llaman. Y me gustaría que Verónica nos ayudes contándonos qué es este prompt, esta palabra, ¿no? Claro que sí. Bueno, un poco para hacer el símil, ¿no? Las inteligencias artificiales son sistemas informáticos, entonces desde todo este tiempo que ha ido evolucionando, desde que salió la ciencia de la computación, cómo ha ido evolucionando, es en la forma como nos comunicamos, cómo interactuamos con la tecnología. Y hemos ido evolucionando desde que teníamos que insertar unas tarjetas, que era la única forma de entrada hacia un sistema computacional, hacia una máquina. Era la única forma de entrada a través de unas tarjetas, que eso lo podemos ver en cualquier video de historia de la computación, cómo fueron los primeros. Incluso mucho antes, unos códigos mucho más complejos. Entonces, estas tarjetas codificadas eran la entrada, entraban al sistema, que puede ser una máquina, que puede ser algo también lógico, y teníamos un resultado, ¿ya? Un resultado que optimizaba en aquellos tiempos del hacer cálculos complejos, por ejemplo, fue uno de los grandes avances que se pudo realizar, pero en esencia es lo mismo, ya es cómo nosotros interactuamos con un sistema informático, con la tecnología. Y a medida que han ido pasando los años, estos sistemas se han ido especializando, han ido mejorando, llegando a un punto cúspide en el que nos encontramos ahora, digamos que una cumbre especial, porque sé que de aquí vamos a seguir, esto no se acaba, regresas a ver y ya está, no sé, Steffi, ¿te recuerdas hasta los últimos avances de la tecnología y decías, no sé, ¿cuál fue el que más te generó impacto, por ejemplo, antes de la inteligencia artificial? ¿Cuál fue la tecnología que te generó más impacto? Yo creo que el Internet en general. Sí, 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 es un buen punto. Entonces, cuando vino el Internet, tú decías, ¿y qué más puede ser? ¿Qué más puede haber? Pasa siempre que hay estos booms tecnológicos, pues hay cosas nuevas y hay impactos y hay como resultado también una mejora continua en lo que es todo nuestra sociedad en general. Estamos, digamos, en una nueva cumbre de la tecnología, pero el principio básico es el mismo, ¿ya? Es cómo yo me comunico, cómo interactúo, cómo
a este punto incluso hablo con la tecnología. De cierta forma, fuimos desde lo más difícil, lo más complejo. Había un momento en el que solo programadores expertos en un lenguaje muy específico podrían hablar con un sistema informático para obtener un resultado. La evolución Sí, hace ahora, claro, la evolución ahora es que puedes hablar en tu lenguaje natural y a pesar de que lo verías como una facilidad, mientras no lo explores, mientras no te des, mientras no lo practiques y experimentes, pues no puedes saber, ¿no? Cómo hacerlo o puedes tener muchas expectativas y no definirlas, sino hasta hacer la experimentación. Entonces, el prompt es más que esto, es el nombre que se le puede, bueno, las siglas sí tienen su significado, pero de forma general lo vamos a manejar como es la entrada, es el cómo yo me comunico con esta nueva sistema informático, con esta tecnología, ¿ya? claro, Y lo mejor de todo es que lo puedo hacer en mi lenguaje natural, ¿ya? Eso es lo claro, bueno, lo puedo claro, hacer en mi es lenguaje accesible natural. para todos. Exacto, que está al alcance, no necesito ser un programador experto, no necesito ser un ingeniero de sistemas o un ingeniero experto en un sistema específico, ya lo puedo hacer a través de mi lenguaje. Entonces, ese es el avance. Sin embargo, Wow, todavía es un sistema, todavía no es un ser humano a nuestro nivel, ¿no? Sino que todavía es un sistema que necesita tener procesos, necesita tener estructura para poderte entregar un resultado. Entonces, ese es el creo que la idea principal, que es la forma, el prompt es la forma como nos comunicamos con cualquier sistema, informático de inteligencia artificial. No olvidemos que son sistemas, ¿ya? Por más que tengan estas capacidades, no dejan de ser sistemas informáticos y a través de esta entrada que se llama prompt, yo puedo comunicarme y darle instrucciones para obtener un resultado. Creo que en general sería esa el concepto o la forma como lo podemos ver. sí, sí, sí. Justo la parte en la que tú nos decías que la inteligencia artificial, tú tienes ya esta forma de dialogar con ella y que hace que eso sea mucho más fácil que lleguemos a esta tecnología. Creo que eso también es la clave para que, por ejemplo, otras tecnologías que se venían antes, que parecía que venían con fuerza, en realidad no hayan logrado un alcance tan masivo como la inteligencia artificial. Por ejemplo, ahí está, me acordé yo de la parte del metaverso, que era algo que ya Ujú. venía desde hace bastante tiempo ya. Incluso Mark Zuckerberg había hecho este cambio del nombre de su compañía de Facebook a Meta porque confiaba mucho en el metaverso, pero claro, no era accesible para todo el mundo porque se necesitaba, digamos que para tener la experiencia completa de un metaverso se necesitan pues ciertos instrumentos, ciertos equipos externos, gafas, digamos estos equipos que se ponen en las manos para poder dirigirse en el metaverso y eso hace que se reduzca a un número más pequeño de gente que tenga los recursos para acceder a eso. En cambio, la inteligencia artificial, como por ejemplo lo que revolucionó este año, que fue ChatGPT, es justo esa facilidad que uno tiene para acceder, o sea, aparte de que es solo tu lenguaje, porque incluso en el mismo metaverso es difícil entenderlo para cualquier persona, no es como solo conectarse a un videojuego, sino que también hay que Ujú. entender a dónde vas, qué mundos vas, qué se compra, qué se ve, todo eso hay que entenderlo y es muy complejo y el que sea muy complejo hace que no sea tan masivo. En cambio, las inteligencias artificiales como ChatGPT sí son súper fáciles, las conversaciones también son muy fáciles de acceder y como tú decías, el lenguaje. Algo bastante importante que yo no lo había tomado en cuenta, lo que tú decías también de eso sigue siendo una computadora. O sea, de verdad que a pesar de que sea muy cercana a nosotros, sigue siendo una computadora y también necesita este tratamiento no Estructurado, solo de podríamos decir, sí, estructurado. Todo lo que es un sistema siempre tiene una estructura. Por ejemplo, para hacer un cambio o implementar tecnología en algún lugar, no lo puedes hacer de cualquier cosa. Tienes que estructurar lo que tienes. Eso, por ejemplo,
un proyecto, debes estructurarlo para poder luego procesarlo con tecnología. Entonces, lo mismo, o sea, si yo puedo estructurar esta entrada, este prompt, esta conversación, lo puedo estructurar, voy a obtener mejores resultados de este sistema de inteligencia artificial. O sea, aquí no importa qué sé yo, qué especialidad soy, qué es lo que estoy haciendo. Todas las áreas de conocimiento se pueden beneficiar de esta tecnología. Ya todas las áreas, no importa. Hay unas que más que otras, pero todas se pueden beneficiar con la información que tiene. ¿Cuál es o por qué lo podemos hacer? Porque estos sistemas de inteligencia artificial tienen gran cantidad de información, ya gran cantidad de información que ha sido recopilada durante mucho tiempo. Recordemos que la inteligencia artificial está en el mundo ya varios años, o sea, ahora lo que se ha hecho es salir al mundo, al público en general, digamos, ponerlo a disposición del mundo, así como la Internet en su momento, de igual manera, pero ya existía desde hace mucho, entonces se fue alimentando con información de todo el mundo. Entonces, es como si hablaras o puedes hablar con un experto en cualquier ámbito, en cualquier sentido. Y justamente la experimentación es lo que en donde tú vas a poder ver este resultado, ¿no? Cosas que de pronto no sabes o hay un punto en el que hoja en blanco. Se llama hoja en blanco. No sé si les ha pasado y me gustaría que nos comenten en el chat. No sé si Steffi te ha pasado alguna vez en que tienes que hacer algo, alguna tarea que es de tu rama o no puede ser también y no tienes idea por dónde empezar. No tienes idea de cómo hacer, no tienes idea de en dónde empezar, de qué poner, de cómo lo estructuro. No sé, incluso podría ser si alguien está estudiando su tesis, cómo estructuro, ya tengo mi tema, al fin, cómo estructuro mi tesis. Entonces, cosas que realmente te generan frustración en el día a día y esa frustración hace que tú inviertas tiempo mientras tratas de salir de eso porque no tienes el punto inicial de partida. Entonces, es aquí en donde la inteligencia artificial te puede dar una gran mano a esa, cuando estás la hoja en blanco, y empezar a darte ideas. Lluvia de ideas es una de las cosas que más se pueden sacar provecho de las inteligencias artificiales, porque claro, tú al final defines qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, lo que te sirve, lo que no, pero ya no estás en blanco, ya tienes algunas referencias, algunas ideas que te trae esta inteligencia artificial y eso hace que se reduzca tu tiempo en una tarea, por ejemplo. Entonces, cualquier actividad, cualquier carrera, cualquier línea de negocio puede utilizar inteligencia artificial teniendo el enfoque adecuado. Sí, muchísimas gracias, sí, justo por contarnos esta parte que hablas de lo que, bueno, se conoce también como bloqueos, ¿no? A veces para los creativos es como bloqueos creativos, que justo mencionábamos igual la vez pasada para los bloqueos creativos, la inteligencia artificial es muy buena, sin embargo, claro, como tú dices, se necesita una lluvia de ideas y esa parte es bastante interesante. Entonces, bueno, me gustaría a mí dar paso al ejemplo que teníamos. Claro que sí. Bueno, les voy a compartir mi pantalla para ir viendo en vivo cómo podemos ir estructurando un ejemplo. En la sesión anterior también, si lo vieron, pues yo puedo poner desde algo muy simple y muy sencillo como cuál es la capital de Francia, ¿ya? O sea, una respuesta así y puedo obtener, perdón, una pregunta, una entrada, un prompt así y puedo obtener una respuesta igual de manera sencilla. La idea es cómo voy optimizando como para que ya no sea tan genérico y poder ir a lo específico. Y uno de los grandes puntos también que me parece importante mencionar es que venimos acostumbrados un poco a lo que es Google, lo mencionábamos también en la sesión anterior, venimos muy acostumbrados a las búsquedas en Google y entonces incluso todas las nuevas generaciones se vinieron educando en esa forma de cómo consulta en Google y el procesamiento lo hacías tú, ¿no? Ahora, en cambio, debemos desaprender un poco esa parte para aprender
con esta tecnología comunicarnos de manera diferente. ¿Cómo nos comunicamos? Siendo más específicos. Mientras en Google te servía ser muy abierto, mientras más genérico, mientras menos palabras utilices, incluso tu búsqueda iba a ser mejor, solo palabras clave, ¿ya? En cambio aquí ahora y lo que les voy a compartir es lo contrario. Vamos a ser mucho más específicos en nuestra búsqueda y así el resultado que yo tengo va a ser mucho mejor para mí. Entonces, y específico, o sea, yo pregunto cuántos, no sé, cuántos colores tiene un arco iris. Bueno, son 5, son 6, son 7, ¿no? Solo para poner un ejemplo. Vamos a algo muy específico. Ya, perfecto. Entonces, vamos primero, bueno, el entorno de ChatGPT, yo puedo, bueno, hay algunas personas que ya lo han visto, que ya lo conocen, otras que no, pero vamos a ir un poquito muy rápido, ¿no es cierto?, por nuestro entorno. Siempre tenemos aquí algunas formas de ayuda muy fácil de las cosas que puede hacer. Y a la izquierda tenemos los chats. Cada chat es independiente. ¿Ya? Entonces yo puedo coger un chat para hablar de un tema y crear un nuevo chat para hablar otro tema. Esto es algo importante. De preferencia, no mezclar temas diferentes en el mismo chat, ¿ya? Entonces yo cada vez que me enfoco en un tema específico, pues lo puedo mantener en ese chat independiente. ¿Por qué? Porque este sistema con cada pregunta también se entrena y aprende. Entonces, no solo está entregando respuestas, también está aprendiendo. Entonces, con la información, con las entradas, con los prompts que yo le vaya poniendo, ya está aprendiendo sobre un tema específico. Ya sabe que yo estoy buscando esto, entonces me empieza ya a dar información mucho más específica. Nuevamente, vamos a lo específico que puede llegar a ser sobre un determinado tema. Entonces, bueno, El hecho de que sea, digamos, para uno poder ser más específico, tiene que utilizar más palabras, ¿no? así es, más palabras, más detalles, muchos más detalles. Entonces, porque prácticamente el prompt desempeña un papel crucial en esta comunicación que hacemos con las inteligencias artificiales. Por eso es tan importante el poder darle una estructura, el poder ver cuál es el que mejor me resulta y el experimentar. Ya el experimentar es algo es lo que mejor les va a funcionar, porque mientras, no te voy a decir que el prompt que pongo aquí ya con ese estás hecho y solo le cambias la palabra cada vez que necesites. No, tú puedes ir experimentando y lo mejorando de acuerdo a tu necesidad. Ya. Entonces, mira, lo primero o algo que funciona muy bien con la forma, con el prompt, con cómo nos comunicamos con las inteligencias artificiales, es darles un contexto. Es como si tú te fueras a conversar con un experto, un médico, un ingeniero civil que va a hacer tu casa y dice, quiero que me haga una casa bonita. Ah, bueno, le hago una casa bonita, pero no, al doctor, ¿sabe qué? Me duele, ayúdeme. O sea, bueno, te ayudo, pero paracetamol. Entonces, Claro, ¿pero mientras qué? tú, Claro. mientras tú puedas ser más específico, estás hablando con este experto, mientras tú le vas contando o le vas sesgando su línea de conocimiento, la información que tiene, logras tener un mejor resultado. Entonces, esa es el primer tip, que es el darle el contexto. ¿Qué rol va a desempeñar esta inteligencia artificial? Porque tiene tanto conocimiento que te puede responder de todo, casi de cualquier cosa. Entonces, vamos a simular un escenario, ¿ya? En donde en este escenario, ¿qué papel juega? Esto lo vamos a hacer a nivel de como si fuera una simulación, ¿no? Entonces, por eso le dice, vamos a simular un escenario en donde eres un experto en, ¿ya? Y aquí viene la necesidad, lo que tú quieres, qué es lo que en el momento en el que te quedaste ya sin poder avanzar en una X tarea, entonces dices, muy bien, voy a simular que soy un experto en y elijo el tema. Yo lo voy a poner, si les parece, aquí en recursos humanos, ¿ya? Un Excelente. tema que, por supuesto, yo no domino, entonces quiero ponerme
no es mi área de conocimientos, entonces quiero que vean cómo nos puede apoyar sabiendo o sin saber esa área específica. Ya, porque cuando yo sé, yo puedo decirle, ya, pues es un experto en esto y ir muy al detalle. Cuando no sé, cuando es un área que desconozco, pues voy desde lo macro hasta lo micro, lo voy perfeccionando a esta información. Entonces, la primera ya le doy un poco de contexto. ¿Y qué más le digo? Le doy como si fuera su área de expertise, ¿ya? Entonces le digo que has trabajado con grandes empresas, siendo en el Tu mejor en esta experiencia. área y muchos años de experiencia. Ajá. Entonces es, como les digo, es irle dando cada vez de forma más específica este contexto de cómo debe ser. También debe ser coherente, ¿no? Debe tener coherencia. Lo que yo digo es como conversar, ahí sí es el lenguaje natural, debe ser coherente. No puedo decirle una cosa aquí y más abajo otra cosa porque no me va a entender o se va a confundir o me va a entregar resultados que no son los que yo espero. Entonces, si ya le digo que es un experto en recursos humanos, ese es el rol que va a desempeñar, ¿no es cierto? ¿Qué más puedo hacer yo para poder obtener o poder ser más específica dentro de este prompt, ¿no es cierto? Yo puedo darle reglas que puede jugar. Entonces es diferente cuando te dicen, por ejemplo, ingresa a esta habitación y puedes hacer lo que sea. Ah, pues puedo hacer lo que sea. Pero cuando tienes reglas te dicen, no, mira, tú puedes ingresar de tal hora a tal hora y de ahí puedes hacer la actividad 1 la actividad 2. Entonces, de la misma forma, la inteligencia artificial va tomando esas especificaciones para no salirse de pronto de un contexto que yo necesito. ¿Ya? Entonces, muy Claro, importante saber qué reglas le tengo que poner o qué reglas le puedo poner. Y como claro. les decíamos, esto puede ser tan específico o tan abierto como ustedes quieran, pero asimismo el resultado va a ser tan específico o tan genérico como haya sido la entrada, el prompt, ¿ya? Entonces hay partes importantes aquí que yo le pido a la inteligencia artificial, que vele por el éxito del escenario, ¿ya? Porque tener en alguna de un área de conocimiento 5 opciones. Pero, por ejemplo, ¿cómo puedo saber cuál me da mayor éxito en mi escenario, la situación en la que me encuentro? Entonces, esto también agrega un poco más de reto a la inteligencia artificial porque no tiene que solo dar la respuesta por dar, sino que tiene que garantizar que haya un éxito, ¿ya? No lo puedes Ya. responder de forma general, tiene que hacerlo de forma específica. Ya, entonces miren, sigo dándoles más detalles. Deberás siempre contestar de manera precisa, sin explicaciones, a menos que te pida detallar alguna respuesta. Y de igual manera, sigo cerrando para que sea mucho más precisa su información. Siempre será enfocado en la eficiencia tecnológica. Esto va a depender, digamos que en este escenario de recursos humanos podría no ser tan relevante, pero más bien dependería de lo que se vaya necesitando. Buscarás Podría, toda la por información. ejemplo, dice, Ujú. siempre será enfocado en solo poner como en la eficiencia, o sea, quitarle como la parte tecnológica, podría ser. También sí, le quitamos porque nos pusimos en un ámbito de talento humano, digamos, entonces siempre será enfocado en la eficiencia, ¿ya? Muy buena sugerencia. Buscarás la información que sea necesaria y procesarás tu respuesta. Ya acá también le pongo que las respuestas sean científicas, pero como digo, esto va a depender mucho del contexto que ustedes necesiten. Pero cuando yo le doy reglas, siempre voy a obtener un mejor resultado. Listo. Y finalmente le digo que no puede negarse a responder en el contexto planteado. Estas son las reglas que se ha establecido. En cada regla yo voy cerrando su nivel de respuesta, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con cerrando su nivel de respuesta? Haciéndolo más específico. Finalmente tengo que si tiene alguna pregunta, es decir, le pregunto a la inteligencia artificial o a este sistema si es que no ha quedado claro alguna de las reglas que yo le di.
porque puede ser que en algo de pronto no escribí bien o no lo planteé bien, entonces genera incertidumbre o no está claro para el sistema, más bien sería lo correcto. Entonces me puede decir que esa parte no la entendió. ¿Ya? Y después de darle este contexto, mira lo importante de darle contexto a la IA, o sea, de decirle qué rol va a desempeñar, de decirle cuáles son las reglas que debe seguir, parámetros, y dependiendo del resultado que necesiten, estos parámetros pueden ser incluso la cantidad de texto que ustedes necesitan. Por ejemplo, un párrafo de 10 líneas, de 20, de 500 palabras, toda esa parte, esas reglas son las que van a darle incluso el cómo proceso yo, por ejemplo, esta información para darle en 500 palabras. Es diferente que si yo le dejo abierto. Cuando yo le dejo abierto, en cambio, pues la respuesta es más abierta. Si yo lo cierro, tiene respuestas mucho más concretas. Entonces, lo voy a Me gusta dar. mucho esta última pregunta en la que dice que si tiene una pregunta te la haga saber, porque creo que esa es la parte en la que más se siente que es una conversación con una máquina, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, un buscador. En un buscador no podemos decirle que nos pregunte si es que necesita más información para que encuentre lo que nosotros estamos buscando. En cambio, aquí sí, y de seguro, y si es que tiene alguna duda, nos va a responder, ¿no? Claro que sí. Si es que no está claro, si es que no es coherente, como digo, va a tener alguna observación, va a preguntar. Entonces, ya empezó a generar ¡Wow! y mira su respuesta, entendido, confirmó mi compromiso de seguir las reglas establecidas y abordar las preguntas en el contexto planteado, siempre enfocándome en la eficiencia y el éxito del escenario simulado, perdón, en el ámbito de recursos humanos. Entonces, esto es previo, le he dado el contexto antes de ir a las preguntas o lo que yo necesito saber. Entonces, cuando me dice, adelante con las preguntas, bueno, voy a lanzar una pregunta que yo quiero saber, ¿cuáles son los principales objetivos de un área de recursos humanos? Digamos que esta no es mi pregunta final, ¿ya? Lo que yo realmente necesito es generar una estrategia de capacitación en mi empresa, ya es un escenario, ¿no? Pero yo no puedo llegar a solo dime, ni sé qué, cuál sería el escenario de mi empresa, sino necesito ir como descubriendo en dónde va esto, cómo va esta inquietud, cómo la puedo yo resolver de una forma más específica, ¿no es cierto? Entonces, aquí están, por ejemplo, algunos objetivos, asegurar la alineación de la estrategia con los objetivos generales de la empresa. Miren ustedes cómo yo puedo, entonces, que mi estrategia de capacitación no es solo la que yo quiera, ya, sino que debe estar alineada con los objetivos generales de la empresa, porque si no, en talento humano no tendría sentido lo que yo voy a plantear, por ejemplo. Entonces, debe estar Claro, alineado a los objetivos generales de la empresa, atraer y seleccionar a los mejores talentos para la organización, desarrollar y potenciar habilidades y capacidades. Y bueno, ustedes pueden ver todas las opciones que tengo, los objetivos que me ha enviado, que son muy específicos, son 10. Y sobre los que, como les digo, mi objetivo era el ver esta estrategia de capacitación. Veamos si en alguna dice algo, capacitación, comunicación, mantener el cumplimiento. Desarrollar y potenciar las habilidades y capacidades de los empleados. Aquí estaría lo que yo realmente estoy buscando, ¿sí? Que es que me dijeron, por ejemplo, haz un plan de capacitación para la empresa. Entonces, muy bien, ya sé que sí está dentro de los objetivos de talento humano hacer estos planes, pero muy bien, un plan que contenga qué. Y para poder saber, como yo les decía, cuando yo voy a un experto, a un médico, a un ingeniero especialista en un área, debo darle más información. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podría claro, saber, cómo podría darme una buena sugerencia si no sabe de qué tipo de organización estoy hablando, de cuántos claro. años tiene la empresa, de qué, cuál es su giro de negocio? Entonces, mira, voy a preguntarle cómo puedo
y utilizo la misma respuesta que me dio, ¿no es cierto? Desarrollar y potenciar las habilidades y capacidades de los empleados en una empresa, en una empresa de tecnología. Entonces, como les digo, o sea, yo no solté abiertamente mi pregunta de lo que yo quería saber, sino que voy buscando dentro de la información para que pueda ser mucho más específica. Exacto. De hecho, justo la pregunta que tú acabas de hacer es la que hubiera planteado cualquier persona desde el inicio. Ya, La entonces, de claro, yo me hubiera cómo. ido de una a la pregunta. Ajá, pero no tiene contexto, no sabe, entonces me va a dar respuestas, pero van a ser muy diferentes, ¿ya? Exacto. Sí, sí, sí. Eso es lo que me encanta de este ejemplo, que en realidad sí vamos vamos desde el rol, desde lo más complejo, desde lo más efectivo, y vamos así pudiendo tener una respuesta mucho mejor orientada a lo que estamos buscando y a lo que necesitamos en realidad como profesionales, porque esto ya está enfocado a los profesionales. Claro, y así en cada área, ¿no? Como les digo, esta no es una área que yo domine, no es mi área de especialización, pero en algún momento lo puedo necesitar, entonces, o lo necesité, me dijeron que debo hacerlo, entonces no queda otra alternativa. Y estoy en blanco porque no es un área que domino, ¿ya? Pero Claro. lo puedo hacer. Entonces, miren cómo incluso me fortalezco como profesional al poder ir más allá de mi alcance de conocimiento apoyándome. Y claro, mi experiencia también me va a ayudar para poder ir determinando qué es lo mejor. La experimentación, como les había hablado, o sea, la experimentación es algo importante porque mientras al inicio, sobre todo cuando empezamos a utilizar, puede ser que no tengamos los resultados porque no sabemos cómo expresarlo, incluso con los tips, porque este es un caso que yo pongo, pero ya cuando cada uno va a sentarse al frente y poner su caso dentro de esta herramienta, pues va a tener ese reto de saber y de decir, sí, ya tengo lo que necesito, esta es la mejor forma. Entonces, la experimentación es algo que se requiere y, por ejemplo, manejen versiones, ya primero le puse esto, luego le voy cambiando esto, ¿no es cierto? Yo creo un documento de Word, un WordPad, el que sea un manejador de texto, y yo voy poniendo la versión uno, qué fue lo que le puse, qué fue lo que me dio. Entonces, así hasta que yo pueda conseguir el mejor resultado, pero siempre que pueda ir hacia lo más específico, yo voy a tener lo que necesito, voy a obtener el resultado que yo necesito. Bien, creo que la clase en realidad estuvo perfecta porque pudimos ver realmente un ejemplo más detallado, y me encantó que no tenga que ver con tu área de experiencia, ¿sabes? Porque precisamente esto es lo que enfoca lo que hemos dicho. O sea, hay mucha gente a la que se le dice la inteligencia artificial no te va a reemplazar a ti. Quien te va a reemplazar es alguien que sepa manejar la inteligencia artificial. Se refiere Ujú. precisamente a esto. Miren, por ejemplo, ninguna de las dos tenemos experiencia en el área de recursos humanos, pero con un prompt podríamos de pronto ejercer esta carrera de alguna manera en algún lugar, o si es que tenemos nuestro propio emprendimiento y necesitamos hacerlo y no tenemos para pagar el personal, nosotros podemos hacerlo. Entonces, esa es la parte en la que nosotros como empresa de tecnología estamos buscando que ustedes, toda nuestra comunidad, todas las personas allá afuera, se capaciten y sepan, y precisamente por eso hacemos estos en vivos, estos streams a través de Trascend TV, para que ustedes puedan tener esta información a sus manos y también no se queden atrás, porque esta ola va corriendo, va volando, y en realidad quien se quede atrás ahorita ya es demasiado tarde. Pues le está dando un vistazo de por qué se dice que quien sepa manejar la inteligencia artificial es quien va a reemplazar trabajos. No es que Así sepa es. todo, no es que sea un todólogo, no es que ni siquiera sea un programador, Ujú. es No, que para nada. sabe cómo obtener resultados de esta herramienta. Eso es lo Exacto. principal. Es lo que queremos que se queden en sus mentes. Y bueno, pues sí me encantaría, la verdad, extenderme mucho más, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Estamos justo cerrando ya en este momento el programa.
yo creo que con el ejemplo que tuvimos en realidad fue bastante enriquecedor. Te quería agradecer, Verónica, también por acompañarnos, por enseñarnos de una forma tan sencilla de entender toda esta parte de los prompts, algo que suena tan complejo, algo que es tan difícil de comprender para muchas personas, que ahorita se hizo completamente fácil de entenderlo, de asimilarlo, y sobre todo nos generó esta curiosidad, ¿no? También estas herramientas, lo que nos acabas de entregar, para mí me parece fabuloso, un ejemplo fabuloso que en realidad se puede aplicar a cualquier área, incluso la música, incluso a áreas como Así es. música, profesores de artes, profesores de dibujo, lo pueden aplicar, como tú decías, con estos sencillos parámetros, y cada uno va explorando a ver qué es lo que mejor le resulta y qué le da mejor resultado, ¿no? Entonces, eso sería todo de mi parte. Yo, lamentablemente, como digo, ya tengo que cerrar el programa. No sé si tienes unas palabras, Verónica, para nuestro público, para Sí, cerrar. sí, sí, sigamos utilizando esta herramienta, es una herramienta más y como todo en la vida evoluciona, todo cambia, nosotros también podemos evolucionar para poder seguir avanzando. Todo lo que necesiten, como tú dices, Steffi, nuestro enfoque a través de la tecnología, que sigamos mejorando. Y esta es una de las maneras en las que podemos llegar a un siguiente nivel como profesionales y como personas. Eso, y muchas gracias por la oportunidad. Sí, muchísimas gracias. El próximo jueves aquí en Trascend TV.